Bien, ahí estamos grabando ahora. Bueno, buenísimo. Estamos en nuestra clase número 11, como dijimos. Hoy vamos a tener una clase donde vamos a trabajar mucho, 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 porque es más, me hice acá en mi agendita física, el orden de cosas, porque como tenemos tantas cosas para hacer, ya veo que me olvido de algo. Y en las clases donde tenemos que codear encima componentes que tienen muchas cosas, lo más probable es que en algún momento de todas las cosas que hago a la vez, mientras escribo, leo el chat, hablo y demás, que me pueda comer algo y entonces se me pase de largo y algo no funciona. Así que esperaremos que no. Esperen que me olvidé de abrir nuestro proyecto. El gato me está rompiendo todo el sillón. Eh, 26, 122, TP, abrir. Escucho las uñas, cómo se Sí, sí, enganchan es, en el, es, es, en es el puro sillón. dolor ese ruido. Sí, lo conozco. Vamos acá, esto lo cerramos, esto agrandamos por acá. Voy a transmitir pantalla. Uy, se me da chico todo acá. Igual se me va a desarmar. Yo siempre acomodo todas las pantallas al principio, digo, para que si después cuando empiezo a transmitir pantalla Zoom me cierra todo. Esperen que me quedó abierto Steam, no entiendo. Ah, sí, está acá. Ahí está. Listo. Cerramos acá. Desplegar. Tuki. ¿Están viendo la pantalla de el visual? Ahí Sí. está. Abriendo de nuevo Está acá. todo ok, Belu. Si querés puedes poner un Perfecto. poco de zoom, pero está perfecto. No. No. Ahí bueno, Era una mala onda. quiero cambiar. Ahí está. Porque me queda si no mi pantalla como en otra pestaña acá en Zoom y si no, no sé ni qué estoy presentando. Bien. Perfecto. Bueno, por acá vamos a agrandar. Bueno, me fui la mía. Vamos ahí, ahí. Quedó. Vamos a tenerle un npm rundev para que ya quede ahí. Rundev. Y me voy a copiar esto porque si no me lo va a abrir directamente en el Visual Studio y no queremos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo que dejamos hecho fue, vamos a hacer una repasadita acá en App para ver qué hicimos. Habíamos agregado que Itemlist Container utilice el servicio, ¿sí? Que ahí estaban diciendo lo del Product Service. Nosotros teníamos una función de getProducts, esta la que podía usar aquellas personas que no quisieran hacer el filtro por categoría. ¿Se acuerdan que hicimos las dos versiones? No es que tienen que tener las tres todos, sino que quien no va a hacer el filtro por categoría, con esta función de getProducts es suficiente porque ya directamente se va a conectar a Collections, que es la colección que habíamos creado en Firebase. Se me escucha bien porque a veces me corro y capaz que me alejo un poco del Sí, se micrófono. escucha bien, ¿eh? Bien, como dice ahí José, sí, hay que tener en cuenta eso, que ya lo vamos a recordar porque no quedó grabado en la semana pasada, así que ahora lo vamos a recordar. Collection, la colección que habíamos creado en Firestore, que yo le llamé Products, capaz que ustedes le llaman de otra forma, pero tiene que llamarse exactamente igual acá para que nosotros podamos conectarnos directamente ahí. Y la función lo que hacía era pedir todos los docs, por eso tiene una S al final, de esa colección que estamos teniendo acá abajo, Product Ref. Una vez que nosotros teníamos y esperábamos esa respuesta de todos los documentos, teníamos que hacer este mapeo, ¿sí? Porque la estructura de los documentos en Firebase, en Firestore, es como, no es una estructura así normal como nos devolvería quizás una API común que nos devuelve un JSON y nosotros lo accedemos como cualquier objetito. No, tiene una estructura diferente, ¿sí? Particular, entonces nosotros sí o sí tenemos que acceder a esta respuesta al atributo docs y mapearlo para poder meter el ID, que siempre los documentos lo tienen por fuera, adentro de todas las otras clave valor que teníamos, que pusimos a mano de cada uno de los productos. Todas esas claves las teníamos bajo el método data. Bien, esta es la función que no hacía más que pedir todo, ¿sí? Si ustedes sí iban a trabajar con el filtro por categorías, se tenían que ir por esta, ¿sí? Esta que se llama Get by Category. Pueden ponerle Get All o lo que fuera, otro nombre, ¿sí? Pero la idea es que le pongan algún nombre donde podamos saber que esta función, además, ¿sí? Va a traer las categorías. ¿Qué cambiaba cuando yo tengo que filtrar algo en Firebase? Voy a usar query, ¿sí? Adelante. Y adentro de query vamos a decirle a dónde quiero pedir las cosas. Y acá es donde le podemos meter este where que va a comparar
depende de lo que yo esté buscando. En este caso, mis productos van a tener una clave, ¿sí? Un campo. ¿Se acuerdan que los nombres dependen de si cuando estoy hablando de acá en código o en Firestore? En Firestore es un documento con campos, acá es un objeto con claves. Entonces, mis objetos acá, yo les tuve que agregar, como ya lo había hecho por acá, me parece también. Creo que lo había hecho. Ah, no lo había hecho acá. Bueno, cuando nosotros lo teníamos en el JSON, si queríamos hacer el filtro local antes de tener la base de datos, acá volvemos, teníamos que agregarle una clave category, ¿sí? Cuando le agregamos category podemos usar la función de where para compararlo con quién. Con un parámetro, que esta función sí lo tiene que tener, vieron que esta no lo tiene. Esta no lo tiene porque no tiene que esperar ninguna cosa que cambie y que se adapte. En cambio, esta que viene con una categoría que comparar, ¿de dónde va a venir este dato que le estamos pasando acá por parámetro a esta función? Pensemos, igual los que ya lo hicieron seguramente lo saben, pero si nosotros queremos que esta función de getCategory, pero ¿para quiénes queremos categorías tenemos que hacer? No, es justamente lo que estoy comentando, Isa. Si vos vas a usar el filtro por categorías, como ves, esta función funciona para ambas cosas, tanto para cuando hay como para cuando no hay categoría. Por eso es, si ustedes usan filtros, usan esta. Si ustedes no usan filtro y no les interesa, usan esta. ¿Sí? Entonces les queda para que no escriban de más, ¿sí? Para que no quede duplicado, siendo de que esta función en parte hace lo mismo que esta también. ¿Sí? Esta también está haciendo eso al principio. ¿Qué es lo que adapta esta función? Category, que estamos diciendo recién, cuando nosotros vamos a las roots, creo que lo tengo acá definido, no me acuerdo si está comentado. Acá. Si yo me voy a las roots, nosotros teníamos esta primera ruta para item list container, ¿no? Entonces, cuando voy a la ruta raíz de esta app, me voy a montar item list container que pedía todos los productos. Ahora, si yo quisiera agregar que ese componente sirva también para un filtro y que yo pueda tocar la nav e ir filtrando por la categoría que elijo, voy a montar el mismo componente. O sea, no vamos a montar otro componente que se llame list by category. ¿Por qué? Si nosotros podemos hacer que este componente, ya con la estructura que tiene, se adapte solo a diferentes circunstancias, el componente que se va a montar es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a poder saber escuchar cuando viene un parámetro en esta ruta que cambia? ¿Sí? Entonces, cuando la ruta viene directamente a la raíz, monto item list container sin filtros. ¿Sí? Y cuando la ruta viene barra category barra algo, voy a montar el mismo componente y este componente lo que ahora tiene que tener, ¿qué es para poder escuchar esto? ¿Qué le faltaría tener a item list container si ahora también quiere adaptarse a esta situación? Ahí alguien dijo params, no sé si fue no, eso, el use params, como dice por ahí Leonardo y Matías, este componente que antes no tenía ninguna ruta, porque se acuerdan que el use param, ¿dónde lo usamos? En el item detail, porque acá nos interesaba que nos traigamos de la URL el ID del producto en detalle que yo quiero ver, pero el item list container no lo tenía. Ahora, cuando yo sí quiero trabajar con una categoría que vaya cambiando mediante el clic de cada uno de los enlaces de la barra de navegación, ahí sí voy a necesitar acá un useParam que me dé esa información para que yo la pueda comparar en algún lado. ¿Dónde es ese algún lado? Acá, que es lo que estábamos diciendo. En esta función, que es la que se va a disparar en el useEffect. ¿Se entiende ahí cómo hacemos esa conexión entre el componente container? Lo vamos a abrir. ¿Dónde está? Acá. Lo vamos a abrir, ¿sí? Tenemos item list container. ¿Qué se agrega nuevo? Esto. Los que vayan a usar el filtro por categorías, además ahora van a tener, además de agregar la ruta de barra category, barra dos puntos category, también tiene que agregarle al contenedor que pueda estar escuchando esto que va a ir cambiando de la URL, ¿sí? Entonces se agrega category del useParams y ¿a dónde voy a utilizar este category? Adentro del useEffect, ¿sí? Acá. ¿Sí? Ahora, useEffect va a usar una función que va a depender también, y ahí viene lo que estaba diciendo José, va a depender de category. ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir que depende de category? Porque según si esto viene undefined o viene con algo guardado, este get by category va a pedir una cosa u otra. ¿Por qué? Porque category se usa en el where.
¿sí? Ahí está la cosita del filtro y de que esta función haga las dos cosas a la vez. Sí, o sea, acá estamos guardando, ¿sí? Una variable que no tiene nada, está declarada, no tiene ningún valor inicial, para que le podamos dar valor cuando estemos acá adentro, ¿no? Sí, category, cuando lo ponemos así todos entienden qué significa, porque yo no lo estoy igualando con nada. ¿Se entiende esto que es un truci? A ver si me ha oído. Sí, el filtro es opcional, Leonardo, que tiene un valor, ¿no? Que no tiene un valor que sea como false, ¿sí? Que no sea un define. Vamos, que se me está colgando el gato. Bien, ponele en comentarios lo del truci. Dale, después le ponemos ahí el comentario de cómo se escribía truci, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle. ¿Así? ¿Se escribe? No, 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 la R va por dónde. ¿Dónde va la Y? Va con H. Truti. Truti. ¿Así? O con la TH. Ahí va, con la TH. Siempre me confundo con las H's con el inglés. Trucy. Ahí, ahí va. Que no sea nulo que... Sí, lo que estábamos diciendo. Igual, ojo, porque no es igual en todos los lenguajes. Siempre tienen que verificar en el lenguaje en el que ustedes están trabajando qué es trucy y qué es falsy, ¿sí? Porque en Python hay cosas que son diferentes acá. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que estamos verificando es que category no venga undefined. O sea, si viene con algún string, cuando nosotros tocamos link, le va a la categoría barra dama, por ejemplo, en mi caso que son los zapatos, dama es un string que tiene contenido. No viene vacío, no viene undefined, tiene valor. Entonces, cuando category viene con algún valor, lo que va a guardar en la variable queryRef va a ser esta query, ¿sí? Pedir a la colección productos donde la categoría sea igual a este URL params. Este URL params que es este, que viene desde acá. ¿Se entiende ahí cómo vamos conectando todo? ¿Le sirve a alguien esta explicación que capaz que la semana pasada estaba como muy rapidita? Por las dudas, para no aburrirlos con esto. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, en esta función, bajo esta pequeña cosita que está acá, hacemos que esta función haga las dos cosas a la vez, que se adapte a cuando hay a un category o que no cuando no lo hay, ¿sí? Porque en el caso del else, ¿qué va a tomar query ref? Esta primera línea que tenemos acá. ¿Lo ven? Query ref va a tomar el valor de collection, la conexión a la base de datos y a la colección completa. En el caso de que sí existe el category, le hace este where. ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros estamos cambiando la cosa. ¿Sí? Ahí me escribió Gail el true, sí. Bien. En este caso es donde le estamos dando esa doble funcionalidad que la primera función no tiene. Listo. Con solo esto ya se adapta solo. El resto, que está todo por acá abajo, es exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Pedimos todos los documentos, pero ¿a quién? Ahora depende a todos si vino acá el else o a solamente estos si vino con un category, ¿sí? Pero toda esta parte hace exactamente lo mismo. Lo que le cambia el comportamiento de esta función es solamente este condicional que se va a guardar ese category que viene del useParam por acá y que se lo pasamos a la función como argumento, ¿sí? Ahí se queda un poquito más claro. Después esto es exactamente igual, mapear, nos quedamos con los objetos que tienen el ID adentro, devolvemos esa lista de cosas, nada más, ¿sí? Pero no tiene más que esa distinción. Si lo quieren usar con filtros, eso. ¿Qué cosa teníamos que tener en cuenta antes que nos olvidemos de nuevo? Como decía José, ahora, como esta función que pide los productos va a depender de algo y puede cambiar en algún momento de la vida de este componente, puede ser, sí se puede hacer, bueno, hacer lo que ustedes quieran. O sea, ahora que ya saben usarlo, lo pueden hacer más cosas también. Bien, cuando nosotros estamos adentro de este useEffect, antes, ¿qué pasaba? Navego al item list container, se listan todos los productos, si quiero ver alguno, le hago clic, me voy a otro componente. Ese era el ciclo de vida. El ciclo de vida que tenía ese componente no era más que eso. Ahora, si yo tengo un filtro por categorías, ¿se tiene que desmontar item list container? Para que pensemos cómo es que se va a comportar este componente cuando yo le agrego algo nuevo como las categorías que van a usarlo también, porque no es que tenemos un componente nuevo que se va a llamar categorías
y que una vez que hago el clic en la nav, viene otro componente nuevo a hacer otra cosa. Como dice ahí Matías, no, el componente es el mismo. ¿Qué habíamos dicho con respecto a el use effect? Cuando yo tengo que actualizar la vista de un componente, ¿sí? Y es el mismo. Yo necesito ver otra cosa en ese mismo componente que ya se montó, ya tiene sus datos, pero hay algo que cambió y yo tengo que volver a mostrarlo con lo nuevo. ¿Qué teníamos que tener en cuenta en esos casos? Que yo tengo que seguir usando el mismo componente, pero con datos distintos, que dependen aparte, ¿no? De algo secundario. Ahí ya con el secundario tengo que haber dado indicios. ¿Qué había que agregarle acá? Que acá lo están viendo, yo lo tengo agregado, pero para que ustedes estén atentos cuando codean. Lo dijo José por ahí arriba. Importantísimo. Porque ahí es donde yo empiezo a codear, agrego el get by category y digo, no funciona, no anda, no hace el filtro. Esto, chicos, category adentro del array de dependencias del useEffect. Nosotros lo teníamos así antes. ¿Por qué? Porque este componente, una vez que buscaba todo, no tenía que hacer otra cosa, no se tenía que actualizar y volver a mostrar después de pedir otra cosa. Pero en este caso sí, porque ahora yo hago una petición, pongámosle que vino category vacío, undefined, ¿sí? Entonces, como vino undefined, esta función dijo, che, category, ¿vino con algo? No, vino undefined. Bueno, entonces pedí toda la colección, listo. Se manda por acá, se hace todo esto, se muestran los productos sin filtro. Y ahora de repente yo toco la nav, le pongo un filtro y ahora category cambió. Hay algo en este componente que ahora está distinto. Y encima el useEffect dice, che, a mí me dieron algo, acá, que dice que dispare de nuevo todo lo que tengo adentro si esto cambia. Y de repente ahora category vino con infantil. Entonces ahora esto está distinto, esto se tiene que volver a disparar porque este array de dependencias le está diciendo, anda escuchando lo que dice category. ¿Sí? Ponelo en el acá está. Mira, Gay, ya está el comentario. No olvidar agregar category como variable de dependencias para que renderice nuevamente el container si cambia category. ¿Sí? Acá le pongo, si quieren, le agrego en caso de usar el filtro por categorías. ¿Sí? Ahí va. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque antes nosotros no lo teníamos. Y como no lo teníamos, capaz que se da por sentado de, bueno, todos entienden por qué no usamos nada. Pero en el caso que necesitamos que ese componente se actualice su vista en base a algo que está pasando por ahí, ahora sí necesitamos decirle en base a quién queremos que se vuelva a disparar ese use effect. Mi duda era si vos filtrás por estilo, y quisiera que también. ¿Cómo sería? Bueno, ahí anda a fijarte a cómo agregarlo a tu función, porque no es acá, es en la función que va a pedir las cosas. ¿Sí? El where no lo está haciendo este componente. Este componente está pidiendo solamente un parámetro y si vos tenés más, bueno, ahí tenés que buscar cómo mandarle más parámetros, cómo hacer más wheres en la petición. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Esto es lo más importante, que es lo que quedó sin grabar la semana pasada, ¿sí? Y que es importante porque capaz que alguno no vio el comentario que yo dejé en Discord, porque cuando lo subí a los minutitos después, actualicé el repo y les puse un comentario de nos habíamos olvidado la variable de dependencia, así que quede claro ahí que la tenemos acá, esta variable, y ahora sí, si yo uso el get by category, esto funciona, ¿sí? De hecho, lo tengo acá, ¿sí? Tenemos por ahí, si yo toco el detalle se fue. Ah, acá le puse dama nada más, pues lo estábamos probando en clase. Entonces acá está filtrando el único de todo lo que hay, que es de dama, ¿sí? Si tuviera los otros, pero no los puse en la nav, lo filtraría, ¿sí? Pero recuerden, yo no lo quería mucho darle mucho tiempo a esto en las grabaciones porque no quería que confunda a alguien que capaz que le cuesta ponerse al día, que viene más atrasado y que crea que toda esta vueltereta que hacemos y del category y de todo esto es necesario. No es necesario, ¿sí? El que lo quiera agregar como una funcionalidad más, lo agrega. Y si no, se quedan directamente con la primera función, que es esta, que simplemente pide todo, ¿sí? Así no perdemos a nadie en el camino sabiendo que se vienen las cosas más complejas ahora. Bien, entonces, estamos, fíjate, Matías, o sea, cuando necesites mandar más parámetros, cómo mandar más useParam, ¿sí? Pero yo porque en la clase vamos a enfocarnos solo
a lo que necesitamos para no mezclar al resto. Ahora, cuando ustedes ya aprendieron cómo se pasan parámetros, cómo se hace un Word, cómo se hacen las cosas en general, si ustedes quieren buscarle una vuelta que nosotros no hacemos acá, parte personal de buscar información, leer y buscarle la vuelta. Muchas veces es buscarle la vuelta con lo que ya saben, ¿sí? No algo que no se haya explicado en clase. Bien, entonces, para hoy, a ver que no me confunda. Primero tengo como, acá mi machete me dice, que vamos a hacernos una nueva carpetita que se llame Utils. O sea, esto lo habíamos hecho igual, creo, en una de las prácticas, creo que fue en la práctica de formularios, habíamos hecho un Utils, porque acá nos vamos a hacer un pequeño archivito, que acá, en este archivito, si ustedes le quieren poner otra cosa, le ponen otra cosa. ¿Sí? Le voy a poner los mismos nombres por las dudas que nos quedamos sin tiempo. Le puse validate product.js, product o product. Bien. Y acá lo copio y lo pego, pues similar al que habíamos hecho aquella semana que hicimos el formulario de contacto. Se hacen acá lo que quieran. Si ustedes quieren que, por ejemplo, acá dice que el precio del producto, ¿sí? Menor o igual a cero, que no lo permita, ¿sí? Si ustedes quieren que algún producto sí pueda valer cero, porque no sé, hay mucha gente que hace tiendas de juegos y sabemos que en los videojuegos hay juegos gratis, lo cambian, ¿sí? O sea, en esta parte depende de lo que ustedes quieran hacer, que se pueda o no se pueda hacer con la carga de esos productos, ¿sí? Es exactamente, creo que es más, se llama igual el archivo como le habíamos llamado en el de cosa, ¿cómo se llama? En el del formulario. O no me acuerdo que le pusimos, validate data, quizás porque no teníamos productos. Pero bueno, eso es simplemente un utilitario, que lo que va a estar haciendo es validar algo. Le llega acá un objeto, bueno, vamos a fijarnos si tiene name, si tiene un precio, si el precio cumple con ciertas características, si tiene descripción, si tiene una categoría, en este caso solamente lo que usen la categoría, ¿no? Para que no les quede roto ahí algún objeto sin categoría y cuando quieran hacer filtros, cuando les trae todo aparecen objetos, aparecen productos y cuando filtro, de repente hay uno que no entra en ningún filtro. Entonces el que quiera le agrega el categoría y si no lo sacan. Y acá tenemos el del archivo, ¿sí? Que vamos a tener una foto para cargar también. Así que este es un archivito utilitario, por eso es que no tiene mucha vuelta. ¿Se entiende este? ¿Qué hace? Armamos un objeto, ¿sí? Y en caso de que entre en alguno de los condicionales, porque hay muchos, no es una estructura condicional, sino que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco condicionales distintos, si entra en alguno, le agrega una clave. Si entra en otro, le agrega otra clave. Entonces el objeto final que se retorna, ¿sí? El objeto errors, va a tener siempre las claves dependiendo de qué cosas se encontró con errores. ¿Sí? Este archivo, ¿a dónde me parece que lo voy a usar? En un estado de errores, ¿no? Que se vaya actualizando y que cuando el usuario, el administrador, carga los productos y se olvida un campo, ¡pum!, va a guardar una clave, descripción, por ejemplo, y tirar un mensaje de la descripción es obligatoria. ¿Se entiende? ¿Para qué nos va a servir este archivito? Así seguimos, porque hay un montón de cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, después, detalle. ¿Qué nos falta si yo todo el formulario, el UI, el container, todo lo que vamos a hacer? ¿Qué me falta que podría hacer ahora antes de ir a eso? ¿A dónde tenemos que mandar este producto? Así ya no me olvido. ¿A dónde lo tenemos que mandar? Así ustedes también van haciendo el caminito que tienen que pensar cuando tienen que hacer algo. Pongámosle que yo ya tengo el componente que tiene el formulario, tengo pongámosle el form. Al llegar, si yo tengo el formulario, lo tengo a la vista, tengo el container, pero ¿qué necesito además de tener el formulario? ¿A dónde va a mandarse ese producto una vez que ya está completo cada campo? El submit. Sí, pero el submit es el que va a ser la función del formulario, pero adentro del submit, ¿qué tiene que tener? Otra cosa que ya lo estamos separando en responsabilidades, así que no va a estar directamente en el submit. ¿Qué archivo estábamos tocando hace un ratito? Antes de entrar acá. Piensen en la separación de responsabilidades. ¿Quién se va a ocupar finalmente de hacer el alta, ¿sí? El que va a llevar la función que cargue ese producto a... Bien, Product Service, Leonardo, muy bien.
Estamos separando responsabilidades, entonces acá no, acá, ¿sí? Nosotros tenemos el de traer, el de buscar por ID, el de filtrar por categoría. Acá nos faltaría hacer el de create, ¿sí? Que vamos a ponerle, ¿cómo les puse en castellano? Sí, vamos a poner. Vamos a poner ahí un comentario de alta de producto. ¿Por qué la hago ahora? Y porque después cuando vaya al container voy a tener que hacer una función de submit. ¿Y qué me va a faltar? Me va a faltar toda la función que se ocupe de agarrar esta colección, de poner un producto nuevo, de mandarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como yo para la función del handle submit necesito crear este producto, primero vengo y creo esta función acá y después cuando vamos al container ya la importamos y la usamos. ¿Sí? Bien, export, const. Soy medio densa con las preguntas, ¿no? Pero la idea es que ustedes también como se den cuenta cuál es el flujo o el caminito de las cosas que van necesitando. Igual no está mal si uno empieza a codear y llega al punto de decir, ah, acá me faltó tal cosa, y entonces se va al archivo y lo agrega. Pero a veces sirve un poco pensarlo antes, ¿no? Bueno, create product, export, create product, vamos a hacer async. Bien, ¿se acuerdan que acá estábamos usando todas con async? Con así que quedaba ahí como más con sentencias. Bien, la función de agregar, una vez que ya tienen todo hecho, es bastante sencillo. O sea, no vamos a tener, como habíamos dicho en la clase pasada cuando empezamos a usar Firebase. Vieron que acá no estamos usando el fetch en ningún lado, ¿sí? Pero no significa que no esté. Por eso es que queda como mucho más fácil trabajar, porque estamos usando directamente las funciones que tenemos de Firestore, ¿sí? Pero sigue pasando cosas ahí, sigue habiendo asincronía. Por eso es que tenemos acá el async await. Bien. Tenemos acá, Create Products. Vamos a meter ya el try catch. Vamos a ponerlo ahí. Tipi. Yo siempre lo escribo porque si no después me quedan cosas mal hechas y no lo encuentro. Bien, vamos a ponerle el error. Así se me arma la estructura por lo menos. Bien. Vamos con el try. Const, le puse docref es igual. Y acá la función que vamos a utilizar para agregar, no sé si la tengo importada, pero vamos a ver si está arriba. Capaz que ya la importé con todo. Bien, es esta. AddDoc. ¿Sí? La semana pasada usamos el getDocs para todos, el getDoc para uno, el doc ahora lo vamos a ver, pero el AddDoc va a agarrar y va a agregar un producto, un documento nuevo a nuestra colección de Firestore. Entonces, ¿qué vamos a esperar acá? Await, AddDoc, AddDoc con S, porque es uno solo. ¿Y qué le vamos a pasar acá? Si vamos a ver la forma que tiene casi todas estas funciones que estuvimos utilizando, le vamos a pasar la referencia, ¿sí? De la colección a la cual yo quiero agregar algo. Y en este caso, ¿qué me va a faltar? Vamos a poner product ref, que es la colección. Y en este caso, ¿qué me estaría faltando si esta función se va a encargar de crear un nuevo documento en la colección? ¿Qué le faltará a esta función fundamental darnos cuenta si yo la estoy usando el producto? O sea, un parámetro, ¿no? Product, le puse product data. Acá, product data. ¿Se ve eso? Siempre que yo voy a hacer una función que está en otro archivo donde la información no existe, ¿sí? Estamos haciendo el comportamiento que va a tener esa función, pero no tengo los datos. Entonces sí o sí tengo que abrirle la puerta a esta función con un parámetro para recibirlo y poder mandarlo a donde corresponda. Bien, entonces una vez que ya esperamos que se agregue este ATOC, tenemos este docref. Y esto es opcional si lo quieren retornar, porque esto lo que les puede dar es el ID. Miren que me quedó mal indentado. Bueno, ¿sí? Doc, bueno, docref.id. Bien, esto si lo quieren retornar es porque, por ejemplo, cuando hacen el alta de un producto, si ustedes de repente quieren poner producto agregado, no sé qué, el ID del producto es tal cosa, pueden tenerlo como parte de la respuesta que da esta función de agregar el producto, ¿sí? Así que si se lo guardan en una variable, lo pueden retornar para usarlo en alguna parte. Bien, y el error le puse creo que un console log, así que lo vamos a ponerlo por acá.
tuki tuki, me lo voy a copiar y lo voy a pegar. No tiene nada más esta función, ¿sí? Les pongo los comentarios que a veces después me los piden. Esperen. Lo voy a copiar, así les queda, porque después si no me olvido, porque yo les hago el push de este y no el que yo tengo con los comentarios. Y el opcional, si quieren el ID para algo. ¿Sí? Ahí queda mejor. Bien, la función de crear no tiene más que esto, porque ¿quién va a tener toda la parte complicada del alta de producto? Lo va a tener el contenedor, que es el que va a tener que hacer la función del handle submit. Se puede, fecha al alta, eso lo miran ustedes, ¿sí? De cómo agregarle, o sea, acá tendrían que hacer un time, ¿sí? Para agregarle un date y que le suban como parte de los datos de producto al coso, al documento, ¿sí? Entonces, se me perdí lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo antes? Bueno, se me fue. Pero bueno, estamos acá, terminamos de hacer este alta y me desconecté, se me fue totalmente lo que estaba diciendo. Si alguien se acuerda que estaba repasando como para ordenar, creo que estaba diciendo algo de esta función de crear, ¿sí? O sea, creamos, Ah, el que ese, sepa, ¿de dónde el viene el container, dato ahí está. product data? El, el container. Que el que va a tener lo complejo, ¿sí? Lo que estaba diciendo era, la función de crear no parece tener ninguna complejidad porque todo lo está haciendo Firestore. O sea, nos simplifica la vida que estas funciones se estén ocupando de todo. No tenemos que hacer nosotros el fetch, decirle qué método, de qué manera vamos a mandar esto, de qué tipo de método, o si va por body, o si va como JSON. No estamos ocupándonos de nada, ¿sí? Porque no estamos metiéndonos a mano, sino que estamos usando las funciones de Firestore. Entonces, esta función no tiene ninguna complejidad. ¿Quién sí va a tener más complejidad? El container, como ahí decía Johnny, porque en el container vamos a tener que manejar los handle de change, el handle change de la imagen, que es otra cosa. Vamos a tener que hacer la función de submit y la función de submit va a tener que conectar, usar bastantes cosas, porque va a usar este archivo previamente para validar que todos los campos estén completos. Va a usar este archivo, todavía no, va a usar este otro que él no lo hice, que es el de upload image, es el que les mandé recién en el chat acá, en el chat de Zoom, uploadimage.js. ¿Lo pudieron ver el archivo? ¿Sí? Este se los di para copiar y pegar, porque como les puse ahí en Discord, este archivo es atar con alambre, ¿sí? Por el tema de que para usar el storage de imágenes de Firestore, ahora nos pide tarjeta, ¿sí? Entonces, como ahora nos pide tarjeta y no podemos utilizar eso, bueno, esta funcionalidad de este servicio que usamos de IMGBB viene como para salvarnos las papas de esa situación, pero no es algo en sí de que sea parte de la cursada, sino que hay que... Yo entré tarde, no lo vi. Ah, lo mandé por... ¿Estás en Discord, Isa? Si estás en Discord, lo puse en el canal de recursos y grabaciones. Y si no, lo vuelvo a mandar acá. Descargas, Tuki. Ahí lo mandé de nuevo. Lo que tienen que tener, lo que tienen que tener en cuenta, ese que yo les estoy mandando, que le va a faltar esto. ¿Sí? Yo le puse ahí un comentario, van a ver este comentario nada más, ¿sí? Que va a ser el reemplazan por la suya. Esta es la API key de mi cuenta de IMGBB. Ustedes acá reemplazan por la suya y acá ya tienen la función, que esta función ya estaba en el campus, ¿sí? No sé si estaba exactamente igual, capaz que estaba un poco más cortita. Sí, Matías, Sí, ¿de dónde sacamos esa aquí en IMGBB? Pues recién entré, miré rápido y no lo vi. tienen que ir a donde dice API. Denme un segundo. Pues esto lo vimos creo en semana 7 me parece. Acá. Van a cerca de API y acá. ¿Sí? Acá tienen la API key de ustedes. Ah, ok. Bien, vamos por acá. Tuki. Esto me parece que igual, no sé si fue semana 7, porque yo hice un cambio de orden de clases y entonces nosotros vimos en semana 6 la navegación y en semana 7 vimos práctica de formularios en general. Pero yo no me acuerdo si lo vimos en esa clase, lo de MGBB, o si lo vimos cuando hicimos la semana pasada lo del alta de productos, que les dije, bueno, acá pueden subir una imagen, no me acuerdo. Yo sé que en algún momento lo hablamos, pero no me acuerdo cuándo. Bien, ahora ya quedó ahí en el video. ¿A dónde sacan? Es aquí. Yo creo que les había comentado que la interfaz que tiene IMGBB es muy escueta.
no es muy intuitiva y es más, ¿quién va a pensar que tiene que hacer clic ahí en acerca de para encontrar que está la API? O sea, yo en acerca de me busco, no sé, una explicación un poco de qué va el sitio, ¿no? No de la API. Así que bueno, hay que hacer clic ahí para encontrarla. Ahora que ya todos saben, van ahí, buscan la suya y la reemplacen en este archivo para que les sirva a ustedes. Acá no hay mucho más que ver, o sea, le puse dos variables para la parte del fetch, o sea, vamos a hacer fetch a esta dirección, donde la key, ¿sí? Signito de pregunta, donde la key va a ser la key de ustedes. Y lo que vamos a mandar va a ser un form data. Ven que acá hay un const form data, new form data. ¿Por qué usamos form data y por qué no usamos un JSON normal? Porque nosotros acá vamos a subir una imagen y cuando nosotros mandamos, ¿sí? Información por post, ¿sí? El application JSON, nosotros no podemos mandar imágenes, ¿sí? Entonces, como acá necesitamos que se envíe una imagen, utilizamos un objeto, ¿sí? Un new form data y le agregamos una clave image donde le vamos a pasar justamente este archivo que va a venir del formulario, ¿sí? O sea, nosotros en el formulario vamos a tocar un botón, se va a abrir nuestro explorador de archivos de nuestro sistema, elegimos la foto como real, ¿sí? En vez de que tengan que andar haciendo estos pasamanos de subirla, copiarme un link, no, van a seleccionar una imagen de su explorador de archivos y cuando se guarda esa información en el estado que vamos a tener en el container para las imágenes, se lo vamos a pasar a esta función. Entonces, ese archivo que vamos a tener lo vamos a meter dentro de una clave de este objeto formData que tiene la capacidad de poder enviar este tipo de información, no solo texto, sino también archivos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es pasar por body este objetito formData, ¿sí? Se ocupa solo de todas esas transformaciones o de recibir la imagen en sí. Bien, una vez que ya nosotros esperábamos este fetch, mandamos por post todo este objeto formData, lo mismo de siempre, esto ya lo conocen, el response JSON y tiramos un error si hay algún problema y si no, retornamos la URL que nos da IMGBB después de hacer un post, ¿sí? No tiene más que esto, esta función. Por eso es que se las paso, la copian, la pegan, le reemplazan la key y ya lo tienen hecho. Es un servicio, por eso lo puse acá dentro de la carpeta services con el nombre upload image, ¿sí? En una clase Bien. ¿Se entiende esto? Entonces lo tenemos apartado para que esté también separado del resto de lo que va a tener el componente. Muchas veces, o mandan algunas aplicaciones, o ahora que ya corregí todo, algunas aplicaciones que tienen componentes que hacen 1 millón de cosas. He visto componentes de casi 300 líneas. Tratemos de no hacer esas cosas, por más que funcione. Denle bola al tema de separar responsabilidades, porque después quien trabaje con ustedes se va a querer agarrar la cabeza, ¿sí? La aplicación puede estar hermosa, del CSS más lindo y más delicado que haya, pero si su código es feo, no está bueno para trabajar. Cuando haya que cambiar algo o agregarle alguna cosita a lo que ya está hecho, trabajar con un componente que hace demasiadas cosas hace muy difícil el tratar de meter algún cambio chiquito, porque capaz que ese cambio chiquito rompe muchas otras cosas. Entonces siempre les digo, denle más bola a que su código esté así, separado, que un archivito hace poquitas cosas, se encarga de algo en particular y que eso se usa después en donde corresponda, pero no hacer un componente entero que hace todo, ¿sí? Muchos lo hicieron en el componente de detalle, por ejemplo. El componente de detalle tiene el container y la presentación todo junto. Además de eso metieron CSS inline. No sabemos por qué tanta gente usó inline en CSS cuando fue lo primero que dijimos que no hagan, porque no necesitamos hacer. Estamos en web y en desarrollo web podemos tener hojas de estilo aparte. Entonces usemos el CSS como lo vimos o como módulos o como normalmente lo importamos y es global, pero usen archivos de CSS. Cuando vayan a necesitar inline, va a ser si alguien hace React Native, no sé, cuando hagan desarrollo de aplicaciones donde no puedan a tener una hoja de estilos aparte, ahí sí, pero hoy en día no metan acá el estilo haciendo un choclazo cuando realmente pueden tener una hoja de estilos aparte e importarla. ¿Sí? Aprovecho a mandar todo el comentario post correcciones de trabajos. Bien, cerramos esto, cerramos esto. Y Product Service ya quedó con la función. Sony 54. ¿Qué nos queda? A ver.
Product Form Container, Product Form UI y les hice otro Product Form, otro Product Success que va a ser el que va a mostrar la pantallita de el archivo ha sido cargado con éxito. Nos faltan hacer esas tres cosas. Vamos a hacer un break, ya que son -5. Y hacemos un 10 minutitos de break. Volvemos y 5. Antes que nos metamos con esa parte más larga. ¿Sí? Bien. Dejo acá. Listo. Y pongo. Cada vez que quiero tocar My Screen me aparece la barrita esta. ¿Se puede mover? Ahí está. Esta barra flotante que pone Zoom. Ahí está. Siempre me tapa las cosas. Bien. ¿Qué hice mientras ustedes estaban ahí disfrutando de su break? Bueno, creé acá creé una carpeta adentro de Components que se va a llamar Admin Components y acá adentro vamos a hacer todos los componentes que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y que me adelanté, hice el CSS, porque siempre hay un problema del CSS que me lo olvido, no le importa o lo que fuera. Bueno, me hice acá un Product Form Container.css que tiene los estilos que voy a utilizar en esos componentes, así que ya está hecho por ahí. ¿Sí? Bien, componentes que vamos a crear ahora. Les puse Product Form Container, Product Form UI y Product Success. Así que vamos a hacer eso. Product Form Container.jsx. Product Form UI.jsx. Y el Product Success.jsx. Bien. Pensé que había escrito alguien, me pareció ver un movimiento por ahí, pero capaz que era yo misma. Bien, entonces vamos a trabajar con estos tres componentes. Product Form Container. Ya los dejo como para que puedan ser importados. Export cons. Product Form. No, se está despertando el gato. Product Form UI. Y vamos a hacer acá. Export cons. Product Success. Igual. Ahí va. Lo guardo, lo guardo, lo guardo. Y lo que sí podemos hacer ahora, para no olvidarnos, ya que los componentes están hechos, quiero ver qué ruta les puse. Bien, les puse. Acá vamos a agregar dos rutas. Y esto va a ser provisorio, porque obviamente a partir de hoy nos vamos a encontrar con un problema y entonces cada vez que nosotros en la programación nos encontramos con un problema, vamos a tener que hacer algo para solucionarlo la semana que viene. Entonces, vamos a poner acá un path que va a ser /admin, que va a tener un element. Espere, señor, deje pinchar. Vamos ahí, tiki tiki, y vamos a importar. ¿A quién vamos a importar? Al Product Form Container, ¿sí? Ya que tenemos un contenedor, vamos a poner el container y acá una root más que va a tener, vamos a cerrar, autocerrar. Esto también lo corregí mucho en las preentregas del tema de la apertura y cierre de los componentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los componentes en React tienen que tener un cerrado? ¿Sí? Entonces, o tenemos el tag de apertura y cierre, como este, por ejemplo, roots y roots. Ven que acá abre, no tiene la barra, y acá cierra, y acá sí tiene esta barra inclinada, ¿no? Dijimos que aunque todo funcione exactamente igual, en general, sí, y por buenas prácticas, el cierre lo vamos a usar siempre que el componente use children o tenga alguna funcionalidad así como esta, por ejemplo, que necesita estos children, esta librería. ¿Se acuerdan de eso? Porque muchos acá me pusieron el root y acá lo cerraron del otro lado, cuando en realidad esa root que están utilizando no tiene que envolver a nadie. ¿Se entiende? O sea, es como poner acá item list container y acá item list container. No es necesario, ¿sí? Que hagamos esto, porque acá, si este componente item list container no tiene childrens, en ningún momento acá en el medio va a tener que aparecer algo, ¿sí? Entonces es innecesario que hagamos la apertura y cierre cuando no tiene que envolver a nadie. Si no tiene nada que envolver, autocierre del componente, ¿sí? También limpia un poco la vista de no llenarla de cosas que no necesita tener este código.
Bien. Y me falta la de Success, que la escribí y se me borró o la escribí abajo, a ver. No, no la. Ah, acá, ahí está. Quedó ahí. No quise hacer eso. Ahí vamos. Pat, Pat. Y le puse Success barra, dos puntos ID, element, va a ser el Product Success. Product Success. Por las dudas, para que nadie se olvide, cuando yo hago eso, que hago el enter, cuando empiezo a escribir el componente, no es que solamente estoy escribiendo esto, ¿sí? Para que después no pase como ya les pasó de tener una bola de nieve de errores de importación. Yo cuando escribo, vieron que a mí me van apareciendo los nombres así listados. Cuando yo ya lo veo que está y le doy enter, a mí se me autoimportan acá arriba, ¿sí? Pero las importaciones, siempre que voy a utilizar algo que en el archivo donde estoy parada no existe, tiene que haber una importación. Esto lo dejo muy claro porque sí ha pasado de gente que tenía errores en la aplicación o que se crashaba solamente porque usaban cosas en componentes donde no lo habían importado, ¿sí? Algunas he corregido de ese estilo y la verdad que es una lástima porque la verdad que si se corregía un import que faltaba, andaba todo, ¿sí? Entonces ahí atentos a que cuando están escribiendo el código recuerden que la importación tiene que aparecer también. Y yo a veces me lo olvido, o cuando copio y pego para agilizar, a veces me lo olvido, pero ustedes antes de hacer una entrega se supone que la chequearon, ¿no? La levantaron, la corrieron para ver que todo anda. Así que ahí no se olviden de los imports. Dejé estos puestos por acá. Obviamente, ¿ustedes qué piensan que va a pasar? Si yo tengo todo esto así, yo voy a escribir barra admin y voy a poder entrar al formulario de alta de productos. Está bien, hasta acá por ahora eso va a suceder porque justamente no vimos el tema del login. ¿Sí? Lo del login va a quedar para la semana que viene, entonces decimos, che, pero yo tengo todas las rutas públicas y de repente me encuentro con que cualquier persona que escribe barra admin en la barra de búsqueda va a entrar al alta de productos. No debo tener eso así. Y entonces la semana que viene vemos cómo activar el out en Firebase, ¿sí? Porque lo tenemos que hacer desde la UI de Firebase y cómo lo implementamos, ¿sí? En nuestro código, porque vamos a tener que tocar el archivo de config para poder utilizarlo y vamos a agregar un par de cositas más, ¿sí? Acá también, porque vamos a separar lo que es las rutas públicas, que va a ser todo esto. Todo hasta acá va a ser rutas públicas, o sea que cualquier persona sin ningún tipo de login, voy a editar y voy a poner sin ningún tipo de login, va a poder acceder a los productos al detalle y a su propio carrito. Y luego, como con un login, vamos a poder acceder a lo que va a ser del administrador. O sea, de ahí para abajo, todo lo que tenga que ver con un admin va a necesitar el login. Por ende, pregunta para el chat. Estoy en un stream, ¿no? Pregunta para el chat. ¿Quién va a poder iniciar sesión? Dije el administrador. El botón de login, cuando yo entro a mi sitio y veo todos los productos listados, ¿se tiene que ver? Porque esto fue uno de los mayores entregas que no entendieron en el año pasado. No, porque si justamente estoy diciendo que el usuario no tiene que iniciar sesión, entonces no tiene que ver un botón de login, porque si el único que puede iniciar sesión es el administrador, ¿por qué le voy a mostrar un inicio de sesión al usuario? Que aparte va a empezar a tantear a ver si puede iniciar sesión. No, entonces el botón de login no se muestra, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que se vaya a ingresar como una ruta oculta, ¿sí? Que voy a escribirla directamente en la barra de navegación, voy a poner barra admin, enter, y cuando hago eso me va a llevar al formulario de login, si no está logueado, o al dashboard, al admin, a la carga de productos, si ya hay una sesión activa, ¿sí? Si ya estamos logueados como administradores. Pero no va a haber un botón, ¿sí? No, porque la idea es justamente que el usuario no le demos chance de decir, ah, che, ¿me puedo meter? A ver si me puedo meter a ver qué pasa. No, entonces no va a estar el botón ahí. Bien, guardo esto, que ya quede hecho, y nos vamos acá al señor complicado que va a ser este Product Form UI. Y esperemos acá que no me olvide nada. Bien, el Proform Viewer, no, el container. El UI igual es largo, pero es largo porque tiene muchos campos, no porque tenga mucha complejidad. No, háganme acordar de desestructurar las props, porque en el anterior de los formularios se acuerdan que no funcionaba porque me olvidé de desestructurar las props del formulario. Así que ahí cuando le mande todas las cosas,
que no me olvide de eso. ¿Qué vamos a utilizar acá? Ya voy a hacer el import del CSS antes de que me olvide. Y estamos por acá. Tuki, este es el CSS que vamos a usar. Y lo que vamos a usar acá van a ser varios estados. ¿Sí? Vamos a tener muchas cositas. ¿Sí? Primero que nada, me voy a traer el navigate. ¿Se acuerdan que hacía navigate? El use navigate. Como ven, hice enter, Tuki se autoimportó acá arriba, del React Router DOM. Era un componente que lo vimos ya en algún lado, te redirigía a una ruta. Empieza con minúscula porque este en sí no es un componente. Es una carpeta que la puse para organizar componentes adentro. ¿Sí? Por eso es que no le puse el Pascal Case. Listo. Bien, lo dejo ahí para que lo vean por las dudas si necesitan los nombres de los componentes. ¿Se acuerdan de este tipo de navegación? Porque sí, sirve para navegar. Claro, pero ¿qué tipo casi le digo la respuesta. ¿Qué tipo de navegaciones? Porque una navegación que vimos es la de link, ¿sí? O sea, hago clic, navego a donde yo le di, navego. Y el link pega, escribe en la barra de búsqueda la ruta. Bien, programática, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Porque es programática. Vamos a programar una vez que pasan ciertas cosas hacia dónde tiene que ir, si no necesita de un clic de la persona para poder navegar, sino que va a ser programático. Bien, los estados, quise loading, error, file, product, vamos a tener un montón. Const, loading, set, los copio, ¿no? Esto ya los hicimos un montón. Loading, set loading, el de error. Bien, este de errores, para que como los copié, siempre hago la misma y después tengo los mismos errores, como los copié, lo importo, porque si no me iba a faltar el use state que estábamos usando en esta parte. El de errores, justamente, va a ser el estado que va a estar vinculado con quién. Con este, con el archivo de utils. Si yo lleno algún campo o alguno me faltó, o está incorrecto y se guarda una aquí en el objeto de errors, claramente voy a tener ahí un set errors de esos errores que juntó el archivo que valida las entradas del formulario. Después vamos a tener un estado específicamente para la imagen, ¿sí? Que este es el que vamos a utilizar para el input file. Y después el del producto, que esto es exactamente igual al que ya habíamos hecho en la clase del formulario de contacto, que habíamos visto de ejemplo, que me habían preguntado si se podía poner una variable. Sí, si quieren ponerle acá una variable, lo ponen. ¿Sí? Yo lo pongo así para que le quede claro a todos y que vean que tengo un objeto, ¿sí? Como estado inicial, tengo un objeto con todas sus claves vacías y después, antes de terminar el submit, lo reseteamos y las volvemos todas a vacío, ¿sí? Pero para que quede claro, el que quiera hacer una variable y ponérsela como producto inicial y utilizarlo después para el reseteo, eso lo puede hacer. No me acuerdo que me lo había preguntado, pero sí, lo pueden hacer. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Me voy a poner el return directamente primero para que ya quede cerradito y le escribimos después todo el resto de las cosas. El return, ¿quién vamos a llevar? Vamos a poner acá el product from UI y lo vamos a importar. Product from UI, ahí va, ¿sí? Vamos a verificar que se haya importado, acá está, desde punto barra, porque están en el mismo lugar, ¿sí? Entonces punto barra, product from UI, y acá es donde le vamos a pasar una banda de cosas, de la misma manera que hicimos en la práctica de la clase del formulario. Vamos a ponerle ahí, ahí está. Bueno, me la saca ahora, hace lo que quiera. ¿Por qué me la saca? Vamos a ver si lo ponemos de acá. Tuki. Tuki. Ahí va. Bien. ¿Qué le vamos a pasar para que tengamos en cuenta? Porque después vamos a tener todo el choclazo en el medio de las funciones, ¿sí? De los del handle change, del handle fight change, del submit. Entonces vamos a ver acá más clarito cuando todavía no hay nada, ¿qué le vamos a pasar? Como product le estamos pasando el estado del objeto del producto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cada input después tiene el value, ¿sí? Entonces el value va a ser el product name, product description, product price. ¿Se entiende por qué le estamos pasando acá el estado product? Es para el value de cada uno de esos inputs. El errors, porque dijimos que podíamos mostrar un mensajito automáticamente abajo de cada uno de los inputs, podíamos poner el nombre no puede estar vacío. Entonces el error lo vamos a utilizar para renderizar esos mensajes que le está mandando este archivo
que valida esas entradas. El loading, porque cuando esté cargando las cosas, acá cuando se esté procesando toda esa información, se puede utilizar incluso en el botón, que habíamos hecho el botón que iba guardando y no sé qué. El onChange, vamos a pasarle el handle change que ahora vamos a hacer de los inputs de acá, estos. ¿Sí? El que vamos a pasar como onChange, handle change, van a ser todos estos campos. Y el otro va a ser el onFileChange, que va a tener el handle file change. ¿Sí? Estos dos son dos manejadores, ¿sí? de los target que van a tener los inputs, pero tenemos uno específicamente para manejar la foto, porque la foto no se va a manejar de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí tenemos una prop distinta para eso. Y obviamente la función que va a ser el handle submit para el formulario. ¿Se entiende ahí todas las props que va a recibir el formulario de UI? Lo muestro y le vamos a dar más bola a este componente por las dudas que no lleguemos con tiempo, porque el otro lo único que va a tener es un formulario, va a tener el name, el value, el onChange, donde vamos a tener todas las referencias. No tiene mucha complejidad el UI, sino que el que tiene las cosas grosas va a ser este container. Leonardo. Sí, tenía una duda con ahí los que tienen on, tipo on Sí. change, on file change y Sí, on son los sum. eventos. ¿Se acuerdan que acá en los eventos son con on, el on click, el on change? Bueno, por eso es que le ponemos ese nombrecito. ¿Se acuerdan de los eventos ¿Sí? Que si disparan por alguna cosa, ahí dicen mejor sí, sí, sí. Bueno, por eso. Bien. Vamos entonces. Handle, la primera que tenemos ahí, la de handle change, es exactamente igual a la que ya habíamos visto. De hecho, la podemos copiar y pegar si queremos porque ya es la misma. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho una función que se adapte solita al name value de todos los inputs? Por eso nos sirve pasarle una función y que sea mucho más fácil. Handle, ahí está, porque ya la teníamos escrita. ¿Se acuerdan de qué manera podíamos hacer eso? Que hagamos claves que se adapten a una variable en una sintaxis de objetos. Nosotros podemos hacer un objeto que le ponemos la clave a mano, la clave name, la clave price, la clave description, pero en ese caso no puedo hacer una función que se adapte a todos los inputs. Entonces habíamos visto que de una manera podíamos hacer que la clave de ese objeto que vamos a armar sea mediante una variable. ¿Se acuerdan cómo era la sintaxis de eso? De los objetos con claves mediante variables. Nadie se acuerda. Bueno, vamos a poner const. Y este paso era el que yo hacía previamente para que sea más fácil después la sintaxis. No es necesario. Name value. Me falta la E. Uy, me falta la E ahí que viene de punto target. Ahí está. La verdad, nadie se acuerda. Bueno, ¿qué hacíamos acá? Como dijimos, nosotros acá tenemos la E, que justamente sería este evento que va a disparar cada uno de esos inputs. Tomamos ese evento y de ese evento me quedo con el target. O sea, ¿quién está haciendo ese evento? Bien, de ese evento, que este target que tiene una banda de cosas adentro, si ustedes le hacen console log, solamente estamos desestructurando name y value, porque es lo que a nosotros nos necesita. Nos interesa quedarnos de toda esa información, o sea, de ese input. ¿Qué quiero? El name para hacerlo como clave de mi objeto y el value porque es lo que ingresó el usuario, ¿sí? Y entonces ahí ya tengo los dos datos para que se arme todas estas claves y terminar finalmente con el producto que quiero hacerle alta. Entonces me hago esta desestructuración simplemente para que sea más fácil la sintaxis que voy a hacer después. Me copio y pego, así aceleramos esto porque esto ya lo vimos. ¿Qué hacíamos acá? Acá tengo el set product, no lo hice como una variable aparte, está todo adentro del set, que sería de este estado que está acá, set product. Voy a sacar esto para que se vea afuera y que lo veamos. Bueno, me copié, copié todo. Me copié esto. Bueno, no me lo estoy pudiendo copiar. Pero para que recuerden la sintaxis. Bien, vamos a ponerle acá un con. A ver si se quiere quedar ahí. Ahí está. Total, estamos dentro de un handle, así que esta variable es local. Bien, ¿qué pasa acá? No lo voy a dejar así, pero es para que lo miremos. Esta es la sintaxis que les decía. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos esto entre corchetes, acá adentro le podemos poner una variable? ¿Sí? Este name no es este name, no es el objeto que está acá, sino que es el name que viene del e.target. ¿Sí?
Entonces, cuando yo tengo un input al que le doy name description, otro que tiene name category, otro tiene name image, ¿sí? Lo que yo estoy tomando es que desde ese input que disparó un evento, me quedo con ese name que va a ser distinto para cada uno de los inputs. Y esa es la variable que estamos utilizando acá. Estamos armando un objeto, ¿sí? Que sería este product, este estado, que va a tener todo lo que va a ir teniendo ese estado más lo nuevo, ¿sí? Por eso usamos acá el spread operator para tener una copia de lo que había, a la cual le sumo el nuevo name value de un nuevo input. ¿Se entiende? Yo esta línea la borro, es solamente para que lo veamos más ordenado, pero esta es la forma que teníamos de hacer un handle, ¿sí? Un manejador que se va a adaptar a todos los inputs comunes, o sea, los que van a tomar datos de texto, ¿sí? El de imagen va a ser distinto, pero por eso con esta función me es más fácil y en vez de andar mandando en cada onChange de cada input, hacerlo a mano, de tomar el e.target.value, bueno, hago una función que se adapta a todos y me hace el set product de lo que ya tenía el estado más lo nuevo. Y así sucesivamente se va actualizando ese estado con cada nuevo input que se va a ir metiendo ahí adentro. ¿Sí? Bien, eso por un lado. La del coso, la del change, del handle file change, tiene una vueltita más. Handle file change. Y esto es por un tema de cómo viene, ¿sí? Leonardo. Perdón, tenía otra duda ahí Sí, con el handle change. sí, Ese name que está entre corchetes, este. sí, no es el mismo que está ahí que sería como parte del Este. producto, ¿no? Sí, claro, No, por eso dije, no es ese, es el name que viene del target. O sea, ustedes vieron cuando tienen un input, cuando ponen un input en HTML, ustedes sí, tienen atributos, ¿sí? El atributo ID, el atributo type, el atributo name, el atributo lo que sea, ¿sí? Ustedes tienen atributos que son parte de ese input. Este es el name, ¿sí? Es uno de esos atributos. No es parte de la clave de nuestro estado, sino que es el atributo name de un input. ¿Se entiende mejor ahí quizás? Sería como lo que sí, ustedes escriben normalmente en el HTML. Sí, sí. en También el la clave HTML. podría ser otro nombre. En vez de name puede ser title. El problema es, si vos querés hacer esto acá, no te funciona no tiene sentido una función. ¿Sí? O sea, ¿se entiende por qué yo hago una función handle? O por lo menos el resto entiende cuál es la magnitud de tener una función de handle como esta. Es que yo justamente acá, con una sola función, hago todo. O sea, hago el del precio, el del nombre de producto, el de la categoría, el de la descripción. Si tuviera más datos en el formulario, una misma función hace todo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, no estoy teniendo que preocuparme justamente por meterle a cada on-chain de cada input la función que tome el e.target.value, porque directamente le paso la función handle y listo, lo hace sola. Eso es lo que está haciendo acá. Se está adaptando a tomar los datos, sí, el código más prolijo, y aparte porque estamos justamente, si estamos programando, nosotros tratamos de hacer que las cosas sean reutilizables y no tener que andar repitiendo lo mismo en cada parte. Si yo no hiciera esta función de handle, yo estaría repitiendo 5 veces e.target.value. OnChange, la función de flecha, e.target.value. OnChange, e.target. Estuviera extendiendo, en cada campo tendría que hacer eso. ¿Se entiende ahí la diferencia? Cada uno de esos inputs necesita un onChange, porque necesita el evento que vaya a tomar el valor que esa persona metió dentro de ese input. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Con un evento onChange que dispare una función de flecha que tome l.target.value. Entonces eso lo tenía que repetir en cada uno de los inputs que tengo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando uno ahí en programación ve, che, estoy escribiendo varias veces exactamente lo mismo, ¿no será que puedo hacerlo mejor? Y entonces agarro y hago una función que se encargue de hacer lo que yo estoy repitiendo. Esa es la lógica de por qué programamos, ¿no? De facilitar y automatizar un poco las cosas y no estar repitiendo, copiar, pegar, copiar, pegar. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta función. ¿Es estrictamente necesaria? No, lo pueden hacer directamente en cada uno de esos inputs, pero pasa esto, ¿sí?
creo, si mal no recuerdo, en la clase 7 que vimos formularios, creo que les mostré cómo hacen cuando lo escriben directo, ¿sí? Y cómo hacen cuando usan una función de handle. Y si no, creo que también en el campus, cuando está el ejemplo del formulario en la clase que ellos hicieron el formulario de alta en el campus, no hicieron el de contacto. Creo que igualmente ahí van a tener una opción que dentro del mismo onChange les despliegan una función. Que me acuerdo que les desplegaba una función con apertura y cierre y llave. O sea, horrible. O sea, no está bueno que toda la funcionalidad esté dentro del mismo evento. Uy, qué bueno. Si no querés ni ir a buscar agua para el mate es porque está re interesante. Qué alegría. Vamos, entonces. ¿Se entendió hoy un poquito mejor el por qué usamos esto? ¿Sí? Esta es una forma programática de armar las claves valor de este objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tienen los nombres a mano, pero acá se están armando ese par clave valor con variables. ¿Sí? Tomando el name del input y tomando el value del input. Tuki se armó el par clave valor, se agrega al estado. ¿Sí? Bien. El handle file change lo que tiene es que cuando nosotros guardamos que cargamos una imagen, va a estar adentro no del value, sino de otro atributo que se va a llamar files. Entonces acá les voy a poner esto para que lo veamos. Bien, vamos a ponerle acá, me faltó el evento. Bien, guardamos, ¿sí? Esto lo pueden hacer todo directamente del set, pero para que quede ahí más clarito. Ven que acá eTarget toma name value. Acá eTarget toma files. Por eso no me sirve tampoco la misma función de handle, porque yo necesito acceder a otra partecita, que es la que tiene las fotos. En este caso, files, ¿sí? Voy a tomar la primera foto que tenga este array. Voy a tomar la primera. Y si no hay nada, y acá es donde nosotros hacemos o me das la primera foto o un null, ¿sí? Para que nosotros tengamos algo que verificar con quién, con este, que es el que se va a fijar si hay una imagen cargada, ¿sí? Entonces, para la imagen, el handle file change va a acceder al evento, al quien lo dispara, o sea, el input de quien está disparando esto, al atributo files y del array vamos a tomar la primera imagen y si no hay nada, si yo trato de hacer esto y no hay nada, dame un null, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan qué es esto? No lo usamos mucho, por eso por las dudas preguntamos. Bien, es un OR. U OR. Ahí está, como quieran llamarlo en inglés o en castellano, pero sería este de esto o lo otro. Bien. ¿Se entiende entonces acá que hace este handle file change? Sería similar al anterior, pero trabajando con el atributo files del target, ¿sí? De cada input. Bien. Y ahora viene la más complicada, la más larguita. Const handle submit. Bien, ya quedaron ahí en colorcito, los tres celestitos son estados, los tres amarillitos son las funciones. Bien, ¿qué viene primero dentro de una función de submit? Prevent, pensé que habían escrito prevent default. Ah, porque yo creo que cuando estoy así, mi vista periférica ve que se cambian cosas, pero es mi propia pantalla que estoy transmitiendo cuando hago una nueva línea. Prevent default. Me gustaría siempre que me la sugiera esta, porque siempre tengo miedo de pifiarle alguna de las letras, porque es como el Lench, ¿no? Que no lo sugiere y después le pifiamos a la H al final y no funciona nada. Bien, prevent default, y acá ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, y esto lo pongo al principio y les pongo justamente el comentario, porque si no capaz que se olvidan o no lo ponen porque no entienden qué es lo que está haciendo acá, así que le dejamos este comentario. ¿Por qué es que yo voy a inicialmente en este handle setear el estado de errors a vacío y el set loading a true? ¿Alguien se da cuenta antes de que hagamos el resto de las cosas? ¿Por qué estaré queriendo hacer esto al principio? Pensemos que el estado de errors es quien iba a guardar todo lo que hacía este validate, ¿no? O sea, si hay algún campo vacío, va a crear el error.name, por ejemplo, y va a poner el nombre es obligatorio, y entonces yo voy a setear este estado con lo que diga ese archivo de validación. Entonces, errors va a tener esos errores. ¿Por qué lo seteo a 0 al principio? ¿Para que no creyera la... No, otra cosa, piensen. Si yo Va- tengo errores, sí,
Leonardo, ¿estabas por hablar? Perdón, no estoy seguro, pero no es porque si en algún momento, si tipo cargas la primera vez y tenés errores y después esos errores como que se te quedan. Si vos no lo pones, seteas a cero al principio, te van a quedar errores de una carga anterior. ¿No es por eso? Exactamente eso, porque yo puedo haber hecho varias veces el clic para cargar el producto. Cuando yo le doy a guardar, enviar, como le pongan al botón, pero hago el submit, se despliega esta función. Si yo tuve errores y me lo frenaron ahí porque me dijo, no, che, te olvidaste de llenar este campo, esos errores quedaron en el estado, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo haya hecho algún intento donde generé errores, lo vuelvo a resetear para el segundo intento que esté limpio, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso les pongo acá este comentario y por eso se los pregunté, para que lo piensen antes de darles la respuesta. Bien, entonces, primero que nada, hacemos eso. Entonces, después de esto, ya que dijimos que primero borro los estados de si hubo algún error, ¿qué creen que va a venir después de esta parte? Si yo estoy haciendo todo en orden, ¿no? Tengo el formulario, limpio los estados por las dudas. ¿Qué es lo primero que hago? Pensemos en el orden, pongo comentarios. ¿Qué es lo que tiene que hacer este submit? Uy, según todas las cosas que fuimos haciendo, los utilitarios, los servicios y todas las cosas. Me hago ahí 3 comentarios. Validar, me dice Johnny. Primero, segundo, tercero. ¿En qué orden ponemos las cosas? Primero valido, primero subo la imagen. ¿Qué hacemos? Es lo importantísimo a la hora de que ustedes tengan que hacer las cosas que se les ocurran sin estar acá en clase. Bueno, nadie tira una. Validar, ¿sí? Primero valido, porque yo primero necesito saber que todos los campos, validar, subir la imagen y después, ok, voy a poner eso, subir la imagen y después vaciar todo. Vamos a hacer lo que dice Facu. Bueno. Sí, primero enviarlo, ¿no? Porque si ya tengo todo, enviar, o sea, hacer la carga, el alta, lo que sea, y después vaciar todo, ¿no? Porque validamos, sí, Johnny, vos dijiste validar, faltaban los otros. Al menos no lo había visto. Inicializar la variable. No, no lo habías dicho los otros 2 pasos. Yo vi el de validar nada más. Bien, validar. Subo la imagen con el servicio de MGBB, subo el producto con el create y por último sí vacío, porque si lo vacío en el tercer punto entonces no subo nada. Hice toda una validación al Pepe porque al final después tiré toda la basura. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué función teníamos acá? Nosotros la de validate product, así que vamos a tener, pues le puse const new errors, le puse así, const new error igual, y acá voy a escribirlo, pero ustedes sepan que validate product viene de utils barra validate product, ¿sí? O sea, le doy enter, pero se está importando, ¿sí? Para los que se olvidan de que acá hay importaciones. Validate product, ¿cómo funciona? Con un objeto, product. Ok, mando acá un objeto. ¿Por qué voy a mandar esto así y no mando una variable? ¿Por qué yo no le estoy poniendo el estado product directamente, que es mi producto? Importantísimo. ¿Qué le falta a ese estado product? No, ¿nadie me está siguiendo? No. Al producto, ¿qué le falta a este estado product? Acá, a este. Teníamos por separado las cosas. ¿Qué le falta? Pues yo mando esto, valida esto. Lo el ID, no, yo no tengo ningún campo. La imagen, muy bien, Matías, la imagen, porque la imagen la tenemos aparte y también tiene que validar la imagen. Bien que acá hay un if, que es para la imagen, pero como tenemos en estados distintos, ¿sí? Entonces tengo lo que viene del estado product más el estado file. Ahí vamos, ¿sí? Así armamos todo como tiene que ir. Como tengo la imagen por separado, porque tiene un handle distinto, se setea distinto, tenemos que armar justamente el objeto que va a tener que recibir este validate product. ¿Vamos bien? Bien, este if, yo sé que lo vieron, ¿sí? Así que lo copio acá. Es horrible, es larguísimo, pero lo vimos para cuando teníamos que evaluar las claves que tiene un objeto, porque acá que tenemos un objeto vacío y dijimos que en JavaScript esto es true. Entonces no me sirve poner solamente errors directamente ahí entre paréntesis, porque eso acá entra, porque es verdadero. Entonces, como en JavaScript un objeto sin claves ni nada dentro también es verdadero,
podíamos usar el object.keys, ¿sí? Que lo que hace el object.keys es darme un array con todas las claves, las keys de este objeto. Entonces, si yo evalúo que el length sea mayor a 0, significa que, ¿qué significa? Que hay errores, ¿sí? Mientras haya al menos una clave en este objeto, significa que entonces hay algún error. Entonces, si yo tengo algún error, ¿qué voy a hacer? Setear ese nuevo estado, errores, voy mirando la hora, setear el estado de errores con estos nuevos errores que generó el validate product. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Guardo una variable porque el validate retorna un objeto vacío, si no tiene nada, o lleno, o con alguna de estas cosas, si se encontró con algún error. Entonces, esto que estoy guardando del retorno de esta función se guarda en el estado errores y dejamos de pensar porque ya terminamos este submit que corta ahí, ¿sí? Entonces, por eso el return. Si hay algún error, no sigo procesando, no subo ninguna foto, no hago ningún create, porque tengo cosas que me faltan antes de llenar la información del producto. ¿Se entiende ahí qué hace este? Vamos acá y vamos a poner un try. Mientras lo voy armando, mientras veo si ustedes tienen alguna consulta. Uy, no. O dicen algo. Catch. Error. ¿Le puse error o error? Pues después ven que le pifio como recién, que por copiar y pegar y acelerar me como una letra y después queda todo mal. Estamos bien. Bien. Entonces ahora, este lo voy a sacar. Vamos a poner acá adentro. ¿Por qué ponemos...? Se me fue, se me fue. Subir la imagen. Ahí está. ¿Por qué ponemos ahora el try catch? Y porque ahora ya está. O sea, ahora ya validamos que y la información que necesito la tengo. Así que ahora sí nos metemos acá. Intenta a subir la imagen. Const, ¿qué le puse? Image URL. Image. ¿Les paso a ustedes también que son malísimos para los nombres de las variables? Como a mí. Bien. ¿Qué me faltó? Ahora me doy cuenta, por menos mal que tengo siempre el manchete acá, gente, por favor, porque me olvidé el async. Me faltó el async acá que necesitamos para la función del handle submit, porque si yo acá quiero esperar lo que haga el upload image, ¿sí? Que suba la foto a IMGBB, tengo que esperar la respuesta a eso. Y si yo acá tengo que esperar esa respuesta, ¿cómo me voy a comer acá el async que necesitábamos tener? Bien, async por acá, await por acá. Upload image. ¿Cómo le puse? Vamos a buscarla. Services, upload image. Se llama así. Bien. Upload image. Ah, bueno, ahí está. Enter. Le hago enter para que la importe acá desde donde está. ¿Sí? Salimos del add components, salimos de components, entramos a services y vamos a el archivo upload image. ¿Estamos? Todos se dieron cuenta de que le agregué el async a la función de handle submit, por las dudas, ¿sí? Se lo puse acá, porque acá lo necesitamos, ¿sí? Porque me lo comí al principio y vieron que yo dije, cuando voy con 1000 cosas, siempre alguna cosa se me pasa por encima y después hay problemas. Bien, ¿quién quiero meter acá como parámetro? Porque esta función necesita un parámetro, ¿sí? Para hacer todo esto que tiene que hacer. El estado file, ¿sí? Entonces ahí metemos el estado file. Yo todavía estoy medio... Bueno, justo te tenías que dormir bien para esta clase, porque teníamos tantas cosas que hacer. Bien, ya tengo acá, ya tengo. Cuando esto termine de procesar, va a quedar acá guardado ¿qué? La URL, porque este servicio al final retornaba el data.url, no me acuerdo cómo era la estructura que retornaba el post de IMGBB, pero nos deja la URL. Entonces acá ya tengo lo que necesito para el campo de image. ¿Qué me falta ahora? Ese no lo pusimos como paso, pero podría ser. Armar el producto completo. Porque por ahora tenemos el producto por un lado con campo, precio, categoría y descripción y por el otro lado tenemos la imagen. Así que acá nos podemos hacer una variable, si quieren, para que quede más organizado, si no, no lo hacen. Pero la onda es que le tenemos que hacer esto al precio, porque el precio viene de un input y si viene de un input, viene en string. Entonces, ¿qué hacemos? Una variable, ¿sí? Que se llame como quieran,
¿Dónde voy a traerme? Por un lado, lo que tiene el estado product. Por eso usamos la copia del spread operator. Y después viene un pisado, porque este product ya tiene price, ¿no? Esto lo vemos. Esta clave ya existe en el estado anterior. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto de repetir una clave que ya existe? Se pisa la anterior. Entonces, me traigo todo lo que tiene el estado product, que lo tomó así en crudo del input de todo el formulario, piso el precio para convertirlo a número y le agrego también la image con la URL que vino del upload que hicimos de IMGBB. ¿Cómo vamos? ¿Van digiriendo todo este handle submit? No falta mucho. ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué viene ahora? Vamos a poner acá el alta. ¿Sabes qué guardo? No me gusta del prettier, que lo voy a sacar en cualquier momento, de que en todo lo que tiene condicionales o el try catch, te pega todas las líneas una con otra. Y yo quiero dejar algún espacio entre lo que es el final y el catch y te lo pega igual. Patale. Bien, ahora sí, ya tenemos la validación de que todos los campos están. Ya tenemos la imagen subida a IMGBB. Ya armamos el producto con la conversión del precio a número y la imagen que esté dentro, porque le necesitamos mandar todo. Ahora viene usar la función y este paso es opcional también. No lo puse acá, este sí me olvidé ponerle el comentario, pero este paso es opcional de guardarlo en una variable. Si no lo quieren, hacen una wait directamente. Pero yo acá lo guardo y hago una wait de create product. Se llama create product. Create product y está exportado, así que se llama así. Create product. Bien, viene de services. Se importó. Ahora ya, para evitar que tengan tantos errores, lo voy a modificar cada import que esté ahí arriba. Lo importamos ahí y ahora le pasamos el product data. ¿Quién es product data? Este. ¿Vamos bien? ¿Por qué hago este const ID? Porque me puede dar el create me puede retornar el ID del producto que yo cargué, ¿sí? Entonces, si ustedes lo quieren mostrar en algún momento para algo, ¿sí? Lo tienen ahí a disposición. Bien, ¿qué hice acá? Una vez que vaciar, vamos a ponerlo por acá. Una vez que ya hicimos el alta, les queda mejor que les ponga estos comentarios, porque yo en realidad no se los había puesto. Pero si los quieren, se los dejo, si a ustedes les ordena las cosas, ¿sí? Bien. Después tenemos, como dijimos, en la limpieza, si ustedes quieren hacerse un objetito directamente que inicialmente tenga todas las claves vacías y acá pasarle la referencia de ese initial product o lo que sea, lo hacen. Y si no, vaciamos reseteamos a cero, ¿sí? Los values de ese estado. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al componente UI, cada value va a ser igual al product.value. Entonces va a tener la palabra mientras la información esté ahí. Una vez que se termina el submit y yo seteo este product a vacíos, entonces todas esas palabras que estaban escritas en el input, ahora el value es un string vacío, ¡pum!, desaparecen, ¿sí? Por eso es que le pasamos ese estado product al UI, porque el value es lo que se está mostrando. Facundo. Consulta, ahí en el precio que le pusiste number, yo por ejemplo lo tengo en flotante, o sea, lo tengo en float, así que en el Firestore dice double. ¿Ahí tengo que ponerle Sí, double o cómo es? number abarca a todos, pero si querés le puedes hacer un parse float. Si vos específicamente tenés un float, puedes hacer un parse float. Yo le puse ahí number, pero le puedes hacer el parseo específicamente del flotante. Bien. Está bien, pero ese number entonces no tiene nada que ver con el No, no, Firestore que no te puse va, double. no te va a traer problema si vos usás number igual. No. Sí, full comentario. Bien. Entonces, seteamos esto a vacío de nuevo, borramos ahí el estado del file. Y lo que yo sé acá, ¿sí? Esto es opcional, que por eso yo también me guardo eh, el ID de producto, es porque vieron que yo al principio usé Navigate acá y todavía no lo usamos, ¿sí? Acá viene la parte donde yo, una vez que se termina de hacer el update, yo hago este uso del Navigate para viajar a la ruta Success barra ID. Me traje este ID para esto. Entonces, si ustedes no quieren hacer algo de esto, no hace falta que se lo guarden en la variable. Hacen directamente await. O sea, termina de armar el producto, cargalo
listo, ¿sí? Pero como yo lo quiero usar para mostrar una vista que diga el producto se ha cargado, el ID es tal, cargar otro producto, entonces yo acá hago una navegación programática a la ruta de Success barra el ID del producto mismo, ¿sí? Y le pongo replace true. ¿Por qué le pongo replace true? Esto igual lo vimos creo en otra clase anterior, pero lo repetimos por las dudas. Cuando yo le pongo replace es justamente para que me borre el historial de navegación la ruta en la que yo estaba. Entonces, cuando yo vuelva para atrás, no voy a ver el formulario con los datos viejos, ¿sí? Entonces le estoy tratando de sacar que en la ruta, en el historial, yo pueda volver atrás y ver una pantalla que no debería estar viendo, ¿sí? Por eso le ponemos ahí replace true. Bien, y el catch, esperen que me pongo todo, lo copio de esto, que es todo lo mismo. Déjenme ver. Bueno, lo vamos a poner acá. Abro set errors y acá en el set errors podemos hacer también una clave nueva, porque el errors que teníamos antes en toda la parte del try son los errores del formulario en sí. Pero hay otros errores que pueden suceder en todo lo que hacemos. Podemos tener errores de IMGBB, podemos tener errores del alta de los productos, podemos tener cualquier otro error que va por fuera de esa validación del formulario. Entonces, esos errores que captura el catch, que son extra a los que nosotros estábamos haciendo, van a venir en este parámetro, entonces podemos setear este estado de errores a una clave que sea como general. Entonces, errores en general que traigan ese punto message. Este es una clave que tienen los errores en el catch, ¿sí? Tengo este atributo, entonces voy a setear bajo la clave general todos los errores que sean extras a lo que puede estar sucediendo por acá. Bien, y finally, ¿qué le puse al finally? Solamente el set loading. ¿Para qué? No le puedo... Tuki tuki. Set loading false. Bien, estamos, ¿sí? Esto es todo lo que va a tener este componente container por ahora. El otro componente, son -7, o lo dejamos para la clase que viene, y total tenemos 4 clases. No, 4, hoy es la clase 11. 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos como 5 clases y en realidad lo que nos falta son 2 cosas. Terminar el UI y la vista, estas 2 cositas, y después hacer la parte de separar el login. O sea, en 2 clases eso lo tenemos. ¿Quieren que igual les ponga acá y se los deje? Porque es un UI, o sea, es un formulario presentacional. No tiene lógica. ¿Quieren que igual se los deje copiado y pegado acá? Los 2 que faltan no tienen lógica, son de presentación. Si lo quieren ya, tenerlo para verlo, si quieren se los copio y los pego, y de última la semana que viene, al principio, hablamos de esos componentes y como hicimos con... Sí, por favor, quiero cargar mis productos ya. Bueno, vamos a copiar y pegarlo y después lo ven. Vamos a copiar acá, Product Form UI. Esperen que lo copio completo. Así no me pasa de que acá por una desestructuración o lo que sea, después tienen error. Pego acá. Este yo todavía lo voy a sacar para que no se confundan, porque eso es cuando yo hacía un dashboard aparte, que ahora no lo vamos a hacer. Bien, importa link, pero no le importa link. A ver, porque eso me parece que es para el comentario que acabo de borrar. Sí, lo voy a borrar. Voy a borrar, tuki. Vieron que yo siempre tengo como 20 versiones de las cosas dependiendo de la comisión. Bien, Product Form UI desestructura todas las props que ya le pasamos acá. Product, errors, loading, on change, on file change y on submit. Así que acá, esperen que cierro este que me está molestando, recibimos desestructuradas, no me olvido, todas las props que le mandamos. ¿La de error se la mandé? Sí, bien. Bien, ¿qué hace? Es un formulario, un section, un form. Acá pasamos el evento, ¿sí? On submit y le pasa la prop on submit, que es donde le mandamos el handle. Y después lo que decíamos, ¿no? Cada input, que es cada input que tiene acá, va a tener su propio name. Este es el name que tomábamos entre corchetes. No era un name cualquiera. Es el name que tiene cada uno de estos inputs. ¿Ven? En este caso, esa variable se va a llamar category. En otro caso se va a llamar price. En el otro caso se va a llamar description. Se ve acá ahora más claro que esos corchetes que teníamos en el name value era esto. No era un nombre cualquiera, no era un nombre name, sino que era el atributo name de cada uno de estos inputs. Entonces, ¿qué le vamos a tomar? Esto era para entender lo del handle change. Y acá el value
necesita del estado product, ¿sí? Del estado que manejamos en el contenedor, para que el control de este formulario lo tenga React y no el navegador, ¿sí? Entonces acá le pasamos el product y cada uno de sus valores, ¿sí? Entonces este input de categoría va a tener como valor la clave category de este estado product, ¿sí? En el caso de que yo termino el submit, ¿qué hicimos al final del submit? Acá. Cuando hago un set product a vacío, entonces este value termina siendo un vacío, se borra lo que tiene el formulario. ¿Sí? Porque vieron que a veces cuando yo no hago ese último paso, se queda escrito todo, ¿sí? Hizo el alta, se sube todo perfecto, pero el formulario me queda sucio con los datos viejos. Bien, no tiene más que eso este componente. El onChange en cada uno, obviamente el onFileChange va a tener otro. ¿Dónde está? Acá, onFileChange, porque tiene un handle distinto. Y esta parte es lo mismo que habíamos visto en la clase de cuestionarios, cuestionarios, de formulario de contacto, ¿sí? Que le poníamos el errors para que aparezca una palabrita en el caso de que me faltara una. Entonces renderizamos lo que tiene el validate product, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y el product success, porque si no les hago todo, no le va a andar nada, es este que está por acá. Lo único que tiene, ¿sí? Va a ser presentacional. Lo único que suma es esto. Es un navigate. ¿Ven que acá el onClick está haciendo la función de flecha? Bueno, si ustedes usaran el onChange directamente sin una función de handle, tendrían que hacer esto. Poner todo adentro del evento. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Qué hace Product Access? Toma el ID. ¿Por qué? Porque acá dijimos que la ruta Success maneja un ID. Es el ID de producto que acabamos de subir y monta este componente. Viene acá, toma ese ID, va a hacer una navegación programática también. Y vamos a ver que muestra un icono que dice producto cargado con éxito. El ID de producto es ese ID que vino por la URL. Puede cargar otro. Y acá le ponemos que si carga otro, ahí le mandé un navigate que no tendría que haberlo puesto. Me olvidé porque cambié tantas veces este componente que acá tranquilamente podría hacer un link. ¿Sí? Así que acá lo toman con pinza, lo cambian si quieren y listo. Vamos a Sony 58. Vamos a ver acá. Vamos a ver, hay algo que me haya olvidado. Uf, ¿por qué se ve tan grande? Esperen que me quedó gigante esto. Y encima no me deja restablecer. ¿Por qué se ve tan grande? Miren cómo se ve y no me lo deja achicar. ¿Por qué se ve así? A ver. Vamos a ver si lo abro de nuevo. Localhost, Sony 59. Bien, ahora chusmeo a ver no sé por qué se ve tan gigante. A ver qué es lo que me faltó. Acá, ¿ven? Alguna cosa me faltó importar, ¿sí? O una sintaxis, me comí algo. Ahí se los corrijo y se los subo. ¿Cómo van a ustedes verificar todo este funcionamiento? No hay un botón que vaya a /admin, que es lo que estábamos diciendo. Ustedes van a tener que entrar. Ay, lo acabo de cerrar. Ustedes van a tener que entrar manualmente. Esperen que abrí el navegador incorrecto. Me corre el tiempo. Localhost. Acá. Ustedes van a entrar manualmente. ¿Sí? O sea, van a tener el localhost y abren acá /admin. ¿Sí? Tuki, van a entrar ahí. De esa manera, ahí debería entrar, ahora cuando solucione el problema ese de sintaxis que tiraba, ¿qué va a montar cuando vayamos a /admin? El product form container. ¿Sí? Y entonces, una vez que ustedes terminan de hacer el alta, programáticamente van a navegar al Success ID, ¿sí? El que va a tener el ID del producto que acaban de subir. Esa es la idea, que no haya ningún botón que a ustedes los lleve a este formulario, ¿sí? Así ahora, como no lo grabé, igual la semana que viene que retomamos todos estos componentes que les copié y les pegué, lo volvemos a hablar, así que ha grabado para la clase del que se lo perdió. Pero pruébenlo, ¿sí? Ahora cuando les hago el alta, pruébenlo, fíjense a ver si les funciona todo, cualquier cosa, ¿sí? Cuando les queda algo pendiente de la clase anterior, usen Discord o mándenme un mail si no están en Discord y me preguntan por ahí, así no les queda ninguna duda, ¿sí? Bueno, corriendo. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, es una clase larguísima, la de parte del formulario, por eso yo lloro cuando toca el lab,
Porque imagínense que en el lab yo tengo 1 hora y media. ¿Cómo hago en 1 hora y media para hacer todo lo que hay que hacer en el formulario de container, en el UI, en el alta, en el login, que todavía no hicimos? Es una banda. Entonces ahí en el lab seguramente dejemos como una base y entonces ustedes se guíen desde cierto proyecto que esté avanzado hasta cierta parte y que en el lab nos dediquemos solamente, no sé, o solamente a hacer el componente este de alta, o solamente hacer la separación de la lógica de privado y público. Entonces pues vemos, porque la verdad que en 1 hora y media, en algunos cursos de Python, por ejemplo, en 1 hora y media sobra hacer el proyecto, pero ya cuando los cursos empiezan a ser más complejos, 1 hora y media no hacemos nada, ¿sí? Más cuando uno tiene que explicar. Igual en el lab se supone que no tengo que explicar tanto porque ya es todo visto, pero es poco tiempo. Bien, ¿alguna cosa que tengamos que recordar? Clase 11 todavía no hay un nuevo cuestionario, pero sí están todos los anteriores. Seguimos revisando los cuestionarios, así que háganselos los de semana 10 y la semana que viene nos toca otro. Así seguimos teniendo constancia. Si hay alguien que viene súper mal, sé que hay gente que entregó el proyecto lo más básico posible. em, Recuerden que yo les dejo siempre el código hecho, no significa que copien y peguen porque capaz que no van a entender nada, pero para que se den una guía si es que vienen muy atrasados y que saben que ahí van a tener un proyecto que siempre va a estar funcional. Obviamente, uno tiene que darse cuenta que a medida que avanzamos quizás instalamos cosas, entonces si ustedes copian y pegan, no va a funcionar todo. La navegación no va a funcionar, Firebase no va a funcionar, entonces ahí siempre revisar el package JSON, ¿sí? Si el package JSON tiene cosas instaladas en dependencies que ustedes no tienen, claramente ahí hay que hacer alguna instalación de alguna dependencia. Bien, me tengo que ir, tengo que hacer el de la 10. Bien, bueno, gente, Nico, creo que no sé si tenemos algo más que sumar, yo creo que no, hay que trabajar, sí, hay que trabajar mucho. Yo encima, vieron que muchas veces incluso, o sea, como voy repensando para ver que la comisión se quede, voy cambiando cosas y recién acá me di cuenta de la tontería que hice, podía haber puesto un link, ¿sí? O directamente y le mandé ahí un botón. Bueno, ustedes se fijan, ahí la profe necesita vacaciones. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, ¿sí? Y el jueves, para los que quieran venir a la clase de consulta, si les quedó algo en el tintero o lo que sea, vienen a la clase de consulta el jueves, ¿sí? Y bueno, practiquen, practiquen, pónganse, vayan adelantando un poquito, aunque sea los que no hicieron lo que hicieron hasta navegación, vayan metiéndole al contexto, ¿sí? Porque contexto sí es re importante. Bien, nos vemos entonces el martes que viene. Chau, chau.